Muy buenos días. Muchísimas gracias por ver nuestros dispositivos electrónicos. Como siempre, Carlos Fabre. Es un programa especial de público y privado. Hoy, este viernes 25 de enero, este es un programa grabado. Y quiero decirlo porque el tema migratorio es muy vertiginoso y los temas de la agenda federal también lo son. Entonces no quisiéramos caer en contradicciones o temas que se actualicen y no estar a la altura, obviamente, de la cantidad de información que usted necesita para estar informado. Pero bueno, hoy me acompañan en la mesa dos grandes amigos, dos pilares de este canal de televisión público y privado. Por un lado, tengo aquí a Manolo Arellano, muchas gracias, recién desempacado de Europa, amigo. ¿Cómo te fue? Bien, Carlitos, gracias a Dios, todo bien. Aunque sea un vinito, nos trajiste de España. No, mucho trabajo. Bueno, solamente. Ángel Mario Cherato. Mi reconocimiento, como siempre, recién cumpleañero, ajá, ya 55 primaveras. A 55. 55, muy bien. Ya chocheando. Bueno, en aquellos ayeres no nos cuadran las cuentas, pero dice que 55, está bien 55. Muy bien. Pues bueno, hoy tenemos temas centrales, aprovechando la visita en Chiapas de Manolo Arellano, y obviamente la inquietud de Ángel Mario por tratar estos temas de carácter federal. Y vamos a centrar la atención en el primero, derechos humanos y el tema de las caravanas migrantes, en este caso las personas migrantes, porque ese concepto de caravanas, bien decía, pues es un tema nuevo, es un tema recién sacado de la palestra, porque definitivamente el tema migratorio ha existido y seguirá existiendo durante exista esa vecindad con el país de Centroamérica, creemos nosotros. Y esta condición de México como tercer país seguro, que lo implica esta agenda ONU-México, que no a todas luces, muy en lo confidencial se empezó a pactar, y que definitivamente en lo personal, hablo por mí, veo que tiene hilos muy atados a las necesidades del país vecino, del norte, obviamente. Cedo la palabra primero en el contexto de invitado. Gracias, Carlos. Bueno, quiero agradecer, es un privilegio siempre me siento en mi casa aquí en público y privado. Gracias. Y con dos grandes amigos más. Efectivamente, pues venimos hablando de las caravanas. Yo creo que Ángel Mario ya vio el tema, que lo hemos no trillado. Así está la agenda. Y esto nadie se imaginaba que iba a ir creciendo, porque sabíamos realmente lo que se estaba cocinando en Centroamérica. Esto se origina en el mes de octubre del año pasado, que llegan a México, recordemos, el 31 de octubre. La primera caravana. El 27 de octubre y el 31 aparecen ya en territorio nacional. En un inicio arrancan como uno de los tantos éxodos que estuvieron ocurriendo históricamente desde los 90, platicábamos anteriormente. Ahorita se está agudizando la cuestión de la seguridad o inseguridad en Centroamérica. Es por ello que han decidido salir alentados ya, vimos en esta segunda caravana, ya van alentados, subsidiados o patrocinados por el gobierno de los Estados Unidos, que ya tiene organizaciones, ONGs, plantadas en Centroamérica, que están sacando a la gente para utilizarlos política y electoralmente en el sur de los Estados Unidos, en la frontera con México, generar una crisis, y eso sería de arranque para ponerlo en esta mesa, ¿no? Ángel Mario. Un cambio de estrategia en la política de Estados Unidos en cuanto al control, en cuanto a la intromisión permanente que tienen los países de Centroamérica. Te lo pregunto porque, a ver, anteriormente, en el caso de Panamá, en el caso de Granadas, y en el caso de Guatemala en el 44, Estados Unidos mandaba su ejército, invadían y se acabó el gobierno totalitario o por lo menos enemigo de los Estados Unidos. Ahora parece, de acuerdo a tu comentario, que la estrategia es debilitar socialmente a los gobiernos, principalmente a los gobiernos, en el caso de Hernández Morales en Honduras, en el caso de Daniel Ortega en El Salvador, pero digo en Nicaragua, pero en El Salvador, pues no hay una crisis así, sí de inseguridad como ocurre en Guatemala, como ocurre en Honduras. Curiosamente Nicaragua era el país más tranquilizado. Ahí es Ortega en Nicaragua, ¿no? Ahorita ya es el problema, el factor problema es Ortega. Pero ese cambio de estrategia financiado por los Estados Unidos
me parece más que financiado por los Estados Unidos, controlado por los Estados Unidos y ejecutado por organismos de defensores de los derechos humanos que a la vez me parece que han empezado a perder la brújula. Están más defendiendo derechos de criminales que derechos de las víctimas, en el caso de México. En el caso de Centroamérica no se diga, hay un profundísimo abismo entre el derecho humano y el derecho ciudadano, el derecho social, el derecho político. O sea, esta situación que planteas a mí se me hace pues bastante nueva, pero también como que se me hace que Estados Unidos esté gastando mucha pólvora por un zanate. Digo, no es lo que a Estados Unidos no le reditúa toda una inversión para sacar a un presidente tan débil como está Orlando en Honduras y Ortega en Nicaragua. Ahorita con la salida de Carlos Chamorro Barrios de Nicaragua, ya con eso ya está perdido Daniel Ortega. Fue la misma situación de Anastasio Somoza Debayle con el papá de Carlos, con Pedro Joaquín Chamorro. Lo matan y desencadena la caída de Somoza. Se va ahorita Carlos Ortega y va a desencadenar la caída se va Carlos Chamorro y va a desencadenar la caída de Ortega y de Murillo. ¿No crees que como que es mucha inversión de Estados Unidos para sacar a dos zanatitos? Es muy rentable, Ángel Mario. Veamos, son 3 temas. 1, generar crisis en el sur de los Estados Unidos para buscar el financiamiento, presionar, entre comillas, su Congreso a que le autoricen el financiamiento de la construcción del muro. La principal justificación. El muro no detiene la migración. Claro. Lo hemos probado. La migración crea túneles, brinca vallas, rompe cercos. El mar es nada. El ejemplo, ahorita lo venimos de estudiar, el caso de Europa. No ha bastado el mar Mediterráneo para separar la migración. El tema de los cubanos con el tema de Miami, ¿no? El cerco cubano o el embargo a Cuba. Cuba persiste y sigue triunfando. Aunque me vea yo muy socialista o izquierdista, pues sigue. Es una de las tantas cosas que ha fracasado Estados Unidos. Te tomo la palabra. La intervención de Estados Unidos en Centroamérica la sabemos históricamente, los chiapanecos más. Desde la guerra civil en Guatemala y El Salvador, estos migrantes, Ángel Mario, Carlos, son los hijos de la guerra y los nietos de la guerrilla. Es correcto. Bueno, esta intervención de los Estados Unidos empobreció a esta región, y en este momento Estados Unidos está ensañado con Centroamérica para tener el control definitivo, sobre todo ya lo tiene en El Salvador con la base norteamericana en El Salvador, que tiene la base militar norteamericana en El Salvador, la quiere extender a toda la región, al Triángulo Norte, y desde luego se está llevando entre los pies a la migración, que ya, si bien es una condición humana, ahora es una crisis humanitaria que está entrando por Chiapas, y es lo relevante, y por eso está en la mesa, porque siempre los chiapanecos, y lo reitero aquí, hemos sido hermanos con Centroamérica. Somos parte de ellos. Somos parte de geográficamente, históricamente, de ahí provenimos, sabemos. Y consanguíneamente también, ¿no? Muchos nuestros apellidos. Yo agregaría algo más, el tema del control de Guatemala de la frontera, que es obviamente total de Estados Unidos, ¿no? Bueno, siempre. Tecnológicamente e incluso en la Guatemala operación militarizó su frontera en los 80s, sí, por el asunto de la revuelta de la guerra civil guatemalteca. Recibimos históricamente, Carlos, Ángel, lo sabes, recibimos más de 50,000 refugiados en México. Con Chiapas y Campeche abrimos las puertas por la condición de cómo estaba la guerra civil en Centroamérica. Ahora no querramos tener esa doble moral y decir, no, esta migración es de delincuentes. No debemos de criminalizar la migración. Yo estoy en contra de eso. Eso lo ha dicho Donald Trump. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Y ahorita el gran problema que tiene Lenin Mora en Ecuador, que tildó y quiso o quiere imponer medidas más severas para el ingreso de migrantes venezolanos por el asesinato de una muchacha, pues a la luz de todos, a la vista de todos. La criminalización de la migración viene
del presidente de los Estados Unidos, un cuento que también se lo ha comprado México. Porque con todo y lo que Andrés Manuel López Obrador pretende ser bondadoso, ser generoso con los migrantes, ofreciéndoles trabajo, dándoles todas las facilidades. Visas humanitarias. Sí, con todo y eso hay una criminalización. No, a ver, criminalización. Ya, te estoy chocheando. Del tema. ¿Por qué? Porque tenemos, bueno, más bien tiene Centroamérica, principalmente El Salvador, Guatemala y Honduras, el problema de las maras salvatruchas, que es un problema que se ha venido excediendo y que además en el sur de Estados Unidos, especialmente en California, en San Diego, en San Francisco, Los Ángeles, las maras salvatruchas han crecido exponencialmente, son monstruos. Incluso en Nueva York ya hay una presencia muy fuerte de las maras y México siempre ha temido eso. De hecho, ya tuvimos una experiencia aquí. ¿Te acuerdas cuando Blas Zamora fue alcalde de Tapachula y alguien le dijo que iban a hacerle una manifestación? Jala a todos los mareros que habían en Tapachula, les da dinero, les da piedra, les da bombas molotov y arman un desastre. Creo que fue un 20 de septiembre, un 20 de noviembre, o un 15 de septiembre. Y resulta que de esto se derivó todo un grave problema social y político y de seguridad en la frontera hasta el día de hoy. Bueno, ya ganaron la alcaldía de Suchiate con inmigrantes, ¿no? Sí. El tema es de que hasta Huixla eso es lo que no migrantes. debemos de hacer, Ángel Mario. Sí. Criminalizarlos. No todos los migrantes son delincuentes, ni todos los delincuentes son migrantes. Claro. Partamos de eso, porque veamos, y es lo que quiere Andrés Manuel, leyendo su discurso y sobre todo el plan que tiene en cuanto al modelo migratorio mexicano, quiere utilizar a la migración, entre comillas, o verlo como una oportunidad de desarrollo. Por eso ofrece las visas de trabajo. Y aquí va la respuesta a lo que tú dices. ¿Por qué los dejan entrar? No, lo estamos aceptando primeramente, aceptar al otro, de manera humanitaria, estabilizarlos, atenderlos. Y enseguida ofrecerles la oportunidad de quedarse a trabajar, a emplearse en los proyectos de desarrollo que van a existir ya en el sureste, que ya arrancaron. Ahí necesitamos más de 50,000 empleos. Que muchos mexicanos, que sí los hay calificados, pero otros más tenemos demanda ahorita de empleos que ellos saben hacer para la construcción del Tren Maya, para la construcción de la refinería en Dos Bocas y para la construcción y habilitación de las carreteras del sur-sureste y sobre todo del Canal Seco. Mano de obra barata. No barato, sino que se debe de respetar, velar por sus derechos laborales y sus derechos fundamentales. Sin embargo, en México hay millones de desempleados. Muchos, pero... ¿Por qué no? Bueno, y no estoy aquí tratando de ser xenófobo en el asunto. No. A ver, ¿por qué no voltear primero a México? Los desplazados de Chiapas, que son miles, ahí están abandonados. es un tema pendiente. Viviendo en casas de cartón. Es un tema de derechos humanos. ¿Por qué no lo ha retomado? Primero cuida tu casa, presidente, ¿sí? Y después, si sobra, invita al vecino. Pero aquí tenemos ese problema de los desplazados, de desempleo. Ahorita con la austeridad, ¿cuántos mexicanos se han quedado sin empleo? ¿Y por qué no decir primero, a ver, primero empleemos a los mexicanos y después, si nos sobra, apoyemos a La los... oferta está. No podemos discriminar una oferta laboral. Claro. Ya estaríamos hablando es que de no otra se cosa. está discriminando. Así es. Sino se está tratando de ver qué es lo que no solo el presidente López Obrador. Desde hace muchos sexenios nadie ha querido ver al México real. Todos ven al México romántico, al México fantasmal a veces. O sea, no estamos viendo que México se está desangrando. No estamos viendo que ni Fox, ni Calderón, ni Peña Nieto fueron la solución y no la va a hacer Andrés Manuel. O sea, todo eso yo creo que nosotros lo tenemos que empezar a ver primero con realismo para primero atender lo nuestro, lo que sí realmente nos debe interesar. A mí se me hace demagogo que el presidente ofrezca trabajos y en un tren, en un proyecto que ni siquiera va a beneficiar a los chiapanecos. Bueno, lo va a beneficiar a él porque el tren llega cerca de su rancho, allá en Palenque,
pero a los chiapanecos, ¿en qué les beneficia? Y el poco territorio chiapaneco que utilice para construir su dichoso tren, pues le va a dar en la torre a todo al sistema del medio ambiente, va a tener una serie de consecuencias para los indígenas, por lo que son, por lo que representan. Y bueno, estamos juzgando en este momento el actuar de un presidente, pero yo creo que pero es que todo esto va concatenado. El tema es derechos humanos. No puedes hablar de la cuestión migratoria si no ves primero el problema de fondo que tenemos en este país. Yo creo que hay mucho más de eso, pero bueno, adelante, termina el comentario entonces, porque realmente el tema en materia del trato de derechos humanos que se le dio desde la primera caravana a esta última caravana que hubo fue muy diferente. Y fue muy diferente porque aprendieron o se dieron cuenta de muchas cosas. Tú nos dirás. Bueno, yo estuve viviendo con los migrantes mes y medio en el campamento ahí en el Estadio Palillo. Los venimos acompañando desde Chiapas, de ahí los recibimos en la Ciudad de México, que es la ciudad hospitalaria por excelencia en el país. Teníamos calculados en un inicio fueran 8,000, llegaron a ver dentro del albergue, ese inmenso albergue que se montó ahí en Magdalena, Michuca, llegaron a ver hasta 13,000 migrantes en 3 días seguidos. Entonces, ver a un estadio lleno de migrantes es una de las experiencias que he tenido recientemente muy importantes porque aprendes. Estuve mes y medio con ellos, día y noche ahí, trabajando, comiendo, ayudándolos, conviviendo, porque se aprende mucho conviviendo, sabes y ves la realidad desde otro punto. Claro. Por eso yo digo que la situación laboral, bueno, te voy a poner un ejemplo, Carlos, Ángel Mario. ¿Cómo estará la situación de inseguridad en Centroamérica que ven a México como un remanso de paz? Como un refugio. A pesar del... lo hemos dicho en otros programas. ¿Qué tendrá que orillar para que una mujer agarre a sus hijos y las pocas pertenencias que tiene y salir corriendo de su hogar, dejar todo su pasado? Nos falta ser migrantes. Bueno, tú ya fuiste migrante laboral, Carlos ya fue migrante. Pero mira, te tocó. Sí, o sea, esa parte yo creo que es totalmente respetable. O sea, los migrantes, ellos no tienen la culpa de tener gobernantes que esperemos que algún día no nos toque a nosotros tener que ir a buscar refugio a otro lado. Es que pasa todo el tiempo. Pero pasa todo el tiempo. México migra constantemente a Estados Unidos. Sí, claro. Es que eso pasa, mira, la situación política y sobre todo la situación política y de inseguridad social de los países expulsa a su población. Ya pasó en México. En México las crisis económicas hicieron la expulsión de mexicanos, es decir, emigraron nuestros paisanos. Sí. En Centroamérica el principal motivo de la migración forzada, que no es una migración por gusto, es una migración ya forzada porque si no salen los matan, es por el incremento de la violencia, por estas bandas delictivas que ya se coludieron con bandas internacionales, desde luego mexicanas, la mayoría ya están operando en Centroamérica y obligan a salir. Y otro motivo real es la intervención política que tiene ahorita los Estados Unidos en Centroamérica. Mira, platicábamos con varias gentes y no sé si me dejarás mentir, ya que tú conviviste con ellos y no hemos platicado del tema, pero existe una especie de enganchadores en estos países donde les venden mentiras sobre el tema del sueño americano. Pero lo peor de todo es de que yo por eso decía, la primera vez fue diferente a esta última vez. La primera vez hubo una resistencia dentro de la frontera norte que exhibió el deseo, digamos, agresivo de un migrante por querer pasar hacia otro país sin tener los documentos necesarios que lo acreditaran. Esa fue la primera parte. En esta ocasión, los dejaron pasar, en la segunda vez, los dejaron pasar, pero no bastado con eso, los ficharon y les pusieron obviamente localizadores de GPS para detectarlos. Ellos piensan que lograron su sueño americano porque están del otro lado. Unos están en Nueva York, otros están en Los Ángeles, otros están en Houston. Los dispersaron. Pero aparte de eso, los tienen georreferenciados y los tienen localizados. Los va a citar la corte. Estas personas migrantes piensan que van a ir para ver lo de su visa humanitaria, para quedarse. Lo que no saben es que los van a deportar. Pero cuando menos el efecto ya de internarse en Estados Unidos empieza a generar en algunos ciudadanos norteamericanos, que son
cuántos cubanos, cuántos mexicanos, cuántos anglosajones y etcétera del mundo viven en Estados Unidos, empiezan a mirar a Donald Trump como la persona nacionalista que está defendiendo su país. Esa es la utilización perversa que está haciendo Donald Trump. Muy Ya dije perversa. la del muro, la siguiente es la utilización política y la utilización electoral. Eso ya pierde sentido humanitario en la última raya del nivel de perversidad que tiene Donald Trump. Donald Trump es un tipo tóxico. No podemos ser los chiapanecos, los mexicanos menos, en este momento, Carlos, despertar ese pequeño Donald Trump que traemos dentro y querer criminalizar la migración. No, de acuerdo contigo. Entonces, no ahí transitemos hacia un modelo de oportunidad de desarrollo y de atención humanitaria. Pero mira lo que hace México en esta parte. Sí. Estos viven en Estados Unidos, empiezan a mirar a Donald Trump como la persona nacionalista que está defendiendo su país. Esa es la utilización perversa que está haciendo Donald Trump. Muy Ya dije perversa. la del muro, la siguiente es la utilización política y la utilización electoral. Eso ya pierde sentido humanitario en la última raya del nivel de perversidad que tiene Donald Trump. Donald Trump es un tipo tóxico. No podemos ser los chiapanecos, los mexicanos menos, en este momento, Carlos, despertar ese pequeño Donald Trump que traemos dentro y querer criminalizar la migración. No, de acuerdo contigo. Entonces, ahí transitemos hacia un modelo de oportunidad de desarrollo y de atención humanitaria. Pero mira lo que hace México en esta parte. Sí. Esta es última caravana que entra, es el mismo modelo. Llegan, les ponen su brazalete con un código de barras, ¿verdad? Los registran, los identifican, les dicen, no tienes visa humanitaria. Es que es muy rentable para Donald Trump y le sale sumamente barato utilizar a la migración como instrumento para impactar. Político. Exacto. Está presionando a su Congreso para que le aprueben este magnánimo recurso para construir ese muro que solo él se lo imagina en la cabeza. Los muros no detienen la migración, Ángel Mario, Carlos, tú lo sabes, ya lo puse. Ahora, la migración va a continuar como condición humana por la historia. Entonces, la alternativa es una oportunidad de la migración, desarrollo de los pueblos de origen, pero ahí va, la otra intervención de los Estados Unidos en Centroamérica está manteniendo gobiernos corruptos. Nunca van a salir del atraso y los van a seguir utilizando. Entonces, con esto concluyo esta parte, que las caravanas migrantes llegaron para quedarse. Es correcto. No, ahora, en la contraparte yo te diría, a ver, cuando se habla de una asistencia humanitaria a las caravanas o a los migrantes, creo que en todas las organizaciones independientes que he visto que han estado participando en la ayuda, no hay estrategias. ¿Por qué? Porque muchas de estas caravanas, mucha de esta gente no viene, por ejemplo, si son nicaragüenses no vienen, se establecen un tiempo en Guatemala, en México, en Estados Unidos, y el día que se vaya Daniel Ortega, se regresan a su país, muchos se quedan. ¿Sí? Ahora, ¿qué estrategia hay de parte de estos organismos para que esta migración sea, ahora sí, como dicen en las Naciones Unidas, ordenada?
porque no hay un orden en las migraciones. Mira, lo que está pasando ahorita en la frontera, sí les están dando chance de pasar, les están poniendo hasta autobuses, pero ¿a dónde los van a llevar? ¿Qué les van a ofrecer? Bien, ya les ofrecieron empleo, pero primero, si no resolvemos el problema interno mexicano, difícilmente. así traigamos a Dios aquí. El tema de desarrollo venga, tiene que no ser podemos, bipartito. Estamos hablando. No, es multiregional. Sí, es el Triángulo del Norte con el sur-sureste, los proyectos compartidos que tiene México, específicamente Chiapas, compartimos. Me gustaría cuencas, que cerraras tu comentario con el tema del tercer país seguro. El tercer país Esa seguro. agenda Bueno, ONU-México. Esta agenda ONU-México sugiere, recomienda a los Estados Unidos por medio de las Naciones Unidas y los países a que México acepte la devolución de migrantes para su territorio, cosa que en un inicio de facto se está haciendo. Lo que no acepta México, y yo lo veo correcto de entrada, es ser el tercer país seguro. No lo acepta. México es humanitario por historia. No podemos ser persecutores de migrantes cuando hemos sido un país de asilo, de refugio, de tránsito, pero sobre todo un país hermano con Centroamérica. ¿Por qué nos van a volver malos, Carlos? Hemos recibido migración alemana, hemos recibido migración española, con China, japonesa, China, japonesa. de todas partes. ¿De dónde migraste internamente, Ángel Mario? Carlos, sí, claro. tus papás, tus abuelos fueron migrantes, los míos también. Yo creo que México tiene la capacidad para construir una gran nación, también conjuntado con la migración. Estoy de acuerdo El contigo. gran problema de México es lo que siempre se ha dicho, la corrupción, la impunidad, son factores que no permiten que México se desarrolle como tal. Obviamente a Estados Unidos le conviene, lo que decías hace un rato, que el gobierno mexicano siga siendo corrupto. Claro. Y lo va a seguir siendo. Eso a mí no queda la menor duda. Pero mientras nosotros no podamos bregar con ese problema de erradicar males tan graves como la corrupción, no vamos a tener el mismo nivel de vida de los estadounidenses. Porque los mexicanos se van a Estados Unidos por el nivel de vida. No tanto por lo que ganan, sino por el nivel de vida que tienen. Porque a mí me ha tocado ver en comunidades indígenas, tanto de Chiapas como de Guatemala, que los migrantes de acá que van para allá, los retornados, regresan con billete, hacen una casa californiana. Sí, como un las palacete, ¿no? Sí. Sí, pero siguen cocinando modelos, con ¿no? leña en el fuego, siguen durmiendo en el suelo. Claro. O sea, hay esa calidad de vida que nosotros en México todavía no les podemos ofrecer a nadie, ni a nosotros mismos. Claro. Porque aquí seguimos viviendo las mismas condiciones. Tú manejas el Tuxtla Gutiérrez y te vas a encontrar con cada cafre. Y así es en todo el país, porque así estamos educados. ¿Ya? Cuando Peña Nieto dijo que la corrupción y otras males del país ya eran culturales, todo el mundo brincó, pero es cierto. No, se está demostrando. Voy a brincar ya al otro tema. El tema del huachicol, ¿no? El tema obviamente de la ciudadanía. El tema de huachicol ha prosperado fuertemente porque los ciudadanos, y hablo en general, ¿no? Empresarios, habitantes de ciertas comunidades, han sido pues copartícipes de este fenómeno, de este delito, que es increíble, pero estaba ahí, a los ojos de todos. Nadie decía nada, pero todo el mundo tenía que ver con él y todo el mundo se beneficiaba con él. Manolo, ¿cuál es la discusión ahorita, obviamente en la Cámara de Diputados, la agenda legislativa? ¿Cuál es la discusión realmente del tema del huachicol? Bueno, ahí sabemos que es un tema polémico. Desde luego yo no voy a vertir opinión para lucrar con el tema por el desastre que fue recientemente en Hidalgo. Sin embargo, vemos que está siendo utilizado por la oposición del actual gobierno, y eso se me hace muy perverso y muy dañino para la sociedad, que la oposición del actual gobierno utilice el tema para restar la acción que tiene muy mesurada, sí, muy bien organizada el gobierno actual. Estamos hablando de un monstruo de 1000 cabezas, el huachicol. De acuerdo. No empezó en este sexenio. El huachicol creció, desde el 85 hay antecedentes, pero exponencialmente creció en el sexenio de Calderón, claro, y el de Vicente Fox. El peor sexenio en la historia de México ha sido el anterior, el de Enrique Peña Nieto, que lo mencionó en el área de derechos humanos, en el aspecto de los derechos humanos. Pero en corrupción, el huachicol es un claro ejemplo. Son dos cosas:
Poco faltaba para que el sexenio de Peña Nieto tuviera este reventón, y lo tuvo con Ayotzinapa, cuando fue también ese suceso quien demostró la cantidad de corrupción que existía en las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad del país. La colusión con el crimen organizado. En el Huachicol pasa algo similar. Vemos que destapa la cloaca de la corrupción que hay en materia de energéticos, de hidrocarburos en México. Eso no es lo más grave, los ductos de Pemex, Carlos, Ángel Mario. Lo más grave es el Huachicol en alta mar. Buques completos que se roba el crimen organizado en el Golfo de México. Pero es petróleo, ¿no? Pues es petróleo puro que llevan a las refinerías en Texas a refinar y que son ordeñados abiertamente en alta mar, en el Golfo, y ya llegan con la merma, ¿no? Ya llegan con la merma. Sí, claro. Eso no es un robo que le están haciendo a Pemex, es un robo, una sangría que le están haciendo a los mexicanos. Ahí hay grandes responsables, hay huachicoleros de cuello blanco, Ángel Mario, claro. ¿Y quiénes son? Lo sabemos, los tenemos. Simplemente queremos que actúen, y en esta cruzada nacional contra la corrupción, la bandera es esa. O sea, mira, en contra de la corrupción. El dique contra lo que dices, yo creo que está en los mismos dichos de Andrés Manuel. Perdón y olvido. El pasado que quede y ahorita sí. No, mira, fíjate que voy a decir algo a favor. No soy totalmente radical en contra de Andrés Manuel. Se me hace un tipo bien intencionado, pero valiente. Bueno, ya es ganancia. Sí, es que se ha rodeado de corruptos. La verdad que es un tipo valiente. Arriesgarse a esta por esta. Dime tú un solo nombre de alguien que no sea corrupto. Olga Sánchez Cordero, ¿de dónde sale? Esteban Moctezuma, Bartlett, bueno. Me parece un tipo bien intencionado, y por eso a mí me llamó la atención. Y me puse a pensar, a ver, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya emitió una recomendación contra el ejército por no haber actuado, para evitar la tragedia. ¿Qué hubiera pasado si los soldados van y agarran a culetazos a la gente, la tiran del lugar? También hubiera metido una denuncia. Digo, en este país nada nos embona, nada nos gusta. Y las comisiones de derechos humanos, los organismos defensores de los derechos humanos, los organismos sociales, desafortunadamente solo han estado allí para defender derechos delincuenciales, no derechos de las víctimas. Bueno, pero ahí, regresando al tema del huachicoleo, ¿hubo negligencia? ¿Omisiones? Indiferencia, porque según tengo entendido, cada 20 kilómetros hay una válvula de cierre. No la cerraron a tiempo. Tengo entendido que en el mismo ducto corren también paralelos ductos de aditivos y de espuma. Tiene un nombre la espuma, una espuma que sirve para controlar los incendios. ¿Por qué no abrieron esas espumas a tiempo? Bueno, hubo corrupción, impunidad, complicidad y encubrimiento de los gobiernos antepasados. Y también encubrimiento de este. Porque si Andrés Manuel dice, fue Calderón, fue Fox, fue Peña, mételos a la cárcel. Mete a Homero Deschamps a la cárcel. Yo pienso que esa es la parte que la sociedad está esperando ver, y que seguramente lo tendrá que hacer, porque si no, está obligado. Y que no voy a hacer porque lo voy a consultar. No, es que al que eligimos eligieron como presidente fue a él. Está obligado él a tomar las decisiones ejecutivas, no consultarle adentro. Entonces, para consultarle a la gente que démosle chance, sí, claro. Ángel Mario, lleva 1 mes y medio en el poder. Pero mira, en 1 mes y medio. Y los males de México crecieron en más de 80 años. Es correcto, eso es correcto. Sí. Yo entiendo démosle chance. Parte. Mira, la omisión, la complicidad, la impunidad de lo que estás hablando son elementos corruptores. Sí, claro. Eso no podemos acabarlo de tajo. Crearíamos una, ya no cacería de brujas, sería una revuelta inimaginable en México, porque así está el país. Una pregunta. No nos resignemos. Una pregunta. No nos resignemos, sí. Carlos. Dejemos que actúe. De acuerdo. Y contrapesos como los que estamos mencionando, dejemos que salgan al paso. Y la oposición en este momento, en lugar de ver a Vicente Fox dar pena con su videoconferencia que hace, cómo quiere criticar la acción de este gobierno,
¿Por qué no lo hizo cuando fue gobernante? No tienen autoridad No tiene moral. autoridad. Una pregunta, nada, claro, si quisiera, la quisiera tiene. que viera esto. Ahorita el tema de Huachicol fracturó la agenda federal y la fracturó en un momento crítico porque había programas sociales importantes que estaban esperando reactivar, obviamente, muchos de los estados, incluyendo, yo hablo por el estado de Chiapas, donde somos muy asistencialistas y definitivamente la situación desde esta parte del sur se ve bastante complicada para muchos chiapanecos, y lo digo abiertamente. Y esta cuestión del Huachicol, tal pareciera, y ojalá y no sea así el caso, que sean los mismos de Felipe Calderón contra el narcotráfico, que se dedique todo su sexenio a pelear contra los huachicoleros y nos olvidemos de la sustancia del desarrollo de México. Bueno, yo creo que es un frente de crisis y así se está abordando. Esperemos que en los próximos días, semanas, vayan cayendo. Ya cayó un líder de una banda. Son muchos estados de la República. Hay pueblos completos en el centro de la República que se dedican a eso. El mismo presidente municipal de donde fue el suceso reciente revela que más del 70% de la población de este municipio se dedica a eso. Claro. Entonces, es un asunto muy complejo, Sí, claro. muy difícil, Que involucra a mucha gente. ya hizo Sí. crisis Sí. ahora. Repito, hay huachicoleros de cuello blanco. Los No, hay. mira, por ejemplo, en el caso del narcotráfico, el Chapo Guzmán es un eslabón. Claro. Pero más arriba de él hay otros mucho más poderosos y con poder político que están aparentemente limpios. Ahora, lo que a mí me llama la atención es, y que yo repruebo, o como cualquier ciudadano yo creo que lo haría, es que el presidente de la República sigue culpando de todo a los antecesores. Que se le olvide que ya no es oposición, él es el presidente. Los muertos de Ayotzinapa, ¿de quién son? De Peña Nieto. Pues los muertos de Hidalgo son de Andrés Manuel. No podemos quitar la vista de un hecho tangible, 43 de un muertos. hecho real. 43 del sexenio. Bueno, yo no quiero pero fueron asumir mucho más. que fueron los No, de muertos de Huachicolazo de Hidalgo, 49, ¿no? Pues, Así es- lo han los dicho muertos siempre. de Andrés Manuel. Miren, Lo dijo Andrés Manuel. yo Andrés creo Manuel que- decía, los muertos de Peña Nieto, ok, ahora asume tus muertos, Andrés Manuel, ya eres Bueno, presidente. yo creo que es una tragedia que Sí, la yo verdad es que- a mí no veo éticamente positivo que se lucre Pero ni él sí con lo el hizo asunto con de Andrés Ayotzinapa, Manuel. ni con los muertos de Calderón, ni con los muertos de Fox. Sí. que también- Vamos a avanzar en el tema. Pero sí, pero es que mira, ahí es a donde yo voy. Por ejemplo, si el ahora presidente le dijo, cállate chachalaca, al entonces presidente Fox, pues que ahora aguante él cuando le dice que ni su abuela se la cree, cuando le dijo Vicente Fox hace poco. Cuando Andrés Manuel se burlaba abierta y groseramente de la esposa del expresidente Peña, pues que ahora no se moleste, no se enoje cuando se mofan de su esposa. Digo, son cosas como le llaman ahora el karma, ¿no? Si ya las hiciste, aguántate que te lleguen, ¿no? Pues ahora es el que manda. Bueno, esperemos tú que quieres revienta. si tú quieres, Que eso es reviente. una frivolidad. Pero en temas de fondo, el presidente tiene que ya asumir su responsabilidad de presidente, no de opositor, porque yo creo que a Andrés Manuel todavía no le cae el 20. No se ha dado cuenta que él ya gobierna este país, no es opositor. Yo creo que actuaron rápido. Para como están las condiciones, sí. el gobernador de Hidalgo actuó rápido, el ejército fue prudente y el presidente de la República estuvo in situ en las próximas horas ahí. De entrada, ahí vamos. Ahora queremos ver, sí, yo lo quiero ver también, quiero ver resultados de los responsables. Claro. Yo creo Hay que todo el mundo responsables, estamos hay esperando. responsables. Hay confianza en Andrés Manuel López Obrador, no estamos hablando de un periodo largo de gobierno, hay confianza en él, la gente lo estima, lo quiere, lo respeta. Bueno, se va a hacer una marcha en los próximos días aquí en Tuxtla en apoyo a las políticas emprendidas en materia de anticorrupción. Y eso es muy importante, veamos qué aporta. Sí. No, nada más que no se te olvide que en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas principalmente, una marcha te cuesta una despensa. O sea, hay que ver cuántas despensas va a comprar Rutilio para su... No creo que Rutilio lo esté Ojalá, organizando. ojalá no sea de esa manera. No creo. Bueno, avancemos en el tema. El tema de la Guardia Nacional y su fiscal. Adelante. Parlamentariamente, el tema de la Guardia Nacional, ¿en qué estatus se encuentra? Bueno, ya fue aprobado en lo general, ya es una aprobación que hace la Cámara de Diputados, Carlos, es una de las reformas más trascendentes que ha cumplido esta legislatura. El espíritu del legislador, y aquí entra lo complejo, es precisamente
Bueno, la oposición hace su papel. Yo creo que tiene grandes bondades el contenido de esta creación de la Guardia Nacional. Primero, ir relevando paulatinamente, depurando toda la corrupción que existiese dentro de los cuerpos policíacos, los mandos policíacos. Ingresarán jóvenes, se podría decir sanos en materia de corrupción, ingresarán ya de manera preparada a una formación en materia de seguridad. Es un gran avance. Va a ser una corporación que más de poner orden va a poner paz en el país, que es lo que queremos. No necesitamos combatir el fuego con fuego, ya vimos en qué termina combatir el fuego con fuego. Y creo que hay algo bien importante y necesitamos, como política pública, dentro de las corporaciones del orden, estar capacitados en materia de respeto y restricto a los derechos humanos. De acuerdo. Yo creo que con eso es un gran avance. Dos vertientes, no corrupción y derechos humanos. Bueno, pero hay un tema que la sociedad, te lo pongo a ti, Ángel Mario, que eres muy agudo en los comentarios, que la sociedad percibe, y lo han señalado algunos gobernadores, esta falta de romper el pacto federal y de la intromisión del gobierno federal hacia los estados a través de este instrumento que se llama Guardia Nacional, que es un instrumento que se dice que no, que va a ser manejado por civiles, pero que en realidad son militares, man. Bueno, tienen que acatar ellos un mando. Sí. Recordemos cuando implementan el mando único, fue muy polémico. Pero la pregunta es, ¿se rompe el federalismo o no? No, yo creo que se aumenta la coordinación entre gobiernos, y lo necesitamos. Lo necesitamos en este momento, porque pareciese que la política en materia de seguridad en el país, cada uno atendía su mando, sea municipal, estatal o federal, y sea militar o sea seguridad pública. Es un tema de prioridad, claro, la seguridad. Sí, claro. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Ahora, de que se rompa el federalismo, yo creo que no, el federalismo está roto desde hace muchos años, principalmente con Chiapas. Mira, a Chiapas todo nos llega de último. Entonces, esos acuerdos de federalismo nunca han existido en la práctica. Ahora, en el caso de la policía, yo creo que es inconcebible que un policía no tenga preparación militar. ¿Por qué? Porque pues no va a ir a detener a los asaltantes de un banco con un ramo de rosas, claro, se ha dicho siempre, sino que tiene que ir pues con todas las de la ley para detenerlo. Y la capacitación y la preparación, a uno de el armamento, el equipamiento, de nuestros clásicos policías panzones, lombricientos, pues se le va a ir el ladrón. Yo creo que vamos a profesionalizar la Guardia Nacional. Es inyectarle sangre nueva al país en materia de seguridad. Es un tema prioritario para el país. Por supuesto, ¿quién no quiere policía? ¿Quién no quiere sentirse seguro, Carlos? En lo que no estoy de acuerdo es en la figura del delegado federal, que en Chiapas no ha funcionado. Hasta ahorita Castillejos es como la popó del oro, ni hiede, ni apesta, ni nada. Es más, ni existe casi. Pero hay algunos estados en donde sí están teniendo un papel muy protagónico, muy invasivo, que ahí sí podría romper lo poco que queda del pacto federal. En Chiapas todavía no, igual tenemos un gobernador mediocre, indiferente, el delegado no se diga, se la pasa solo en la cantina. Entonces, no tenemos ese problema tan de fondo. Yo creo que todavía, salvo tu mejor opinión, Cherato, que todavía es muy pronto para juzgar las acciones del gobernador. Hay mucha expectativa. Él se ha pronunciado de manera muy respetuosa ante un líder federal. Sí, eso sí es cierto. Eso es cierto. De sumisión. Pero, a ver. Eso es cierto. Acabo de escuchar que dicen, es que el presidente Andrés Manuel en poco tiempo ha hecho muchas cosas. Sí, es cierto. Y casi tienen el mismo tiempo con Rutilio, y Rutilio no ha hecho nada. Absolutamente nada. Mira. Pero no solamente es en Chiapas, voltea a ver a Veracruz, voltea a ver a otros estados, y están en una especie de parálisis. De parálisis, un poco esperando las instrucciones, los programas, los acuerdos, o no sé, ¿no? Puede ser, yo lo veo como una especie de... Pero ¿dónde está la autonomía de los estados si vas a depender de un presidente que todavía no tiene el suelo ni firme ni parejo? Yo creo que van a hacer grandes cosas. Difiero aquí en lo que ustedes dos comentan. Hay que tener un poquito de paciencia.
el asunto de Chiapas es un asunto complejo. ¿Cómo recibieron el Estado? Las arcas públicas, ¿cómo están? Que es otro problema. Mira, Bueno, no pero recibe vayamos dinero un poquito más allá. Veamos los proyectos que tiene Andrés Manuel y que tiene Rutilio en puerta. Son bien importantes. Tú dices que el Tren Maya no le va a servir a Chiapas. Yo digo que le va a servir muchísimo. Pregúntale a los Muchísimo. zapatistas si les Bueno, va a servir. depende a quién le quede el saco. Pero aquí, para empezar, la mano de obra hay una gran oportunidad. Segunda, el aspecto turístico le va a beneficiar a Chiapas. Va a conectar la parte norte de nuestro estado con el centro, la autopista San Cristóbal Palenque, va a ser realidad. Eso nos va a beneficiar. Yo lo veo, te lo está diciendo un coleto. Oye, pero Hoy ¿cuántas por veces hoy lo has San escuchado? Cristóbal es de A las ver, 10 Coleto, ciudades más visitadas de ¿cuántas veces México? lo has escuchado esa autopista San Cristóbal La Palenque? venimos escuchando desde hace 12 años. Pero así la escuchamos, la Tuxtla San Cristóbal, y ahora veamos que es una de las carreteras más transitadas del sureste. Pues sí. Sí. Entonces, Pero- tengamos paciencia, ojalá y lo veamos. Yo creo que la juventud nos va a alcanzar, Carlos. Ángel Yo creo Mario. que sí. No, pero mira. Vamos fíjate por que eso. no. Ahora, el asunto de la reforestación se va a sustituir. Sí, se tiene que tumbar árboles, por supuesto, porque vamos a impactar al medio ambiente, cruzar en medio de la selva, en la península de Yucatán, pero se van a hacer plantíos alternativos de árboles para justificar o compensar. Esta no va a ser una devastación, es en línea recta, no va a ser una afectación de alto impacto, porque hay sustitución. Y bueno, tengamos el beneficio de la duda y esperemos. Mira, mucha gente tiene grandes expectativas, sobre todo en la rama turística, de estas vías alternativas de comunicación y el desarrollo del sur-sureste con la conexión del Golfo de México con el Pacífico, por este canal seco que se va a desarrollar. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa. Igual y vamos a repetir esta historia el próximo año, pero ya en otras condiciones. No, Pero mira, estamos de fíjate acuerdo que- que hay un tema importante. Mientras no exista el factor principal, que es el tema del Estado de Derecho, el tema de seguridad, estos proyectos, por muy Sí. rimbombantes que se Sí, oigan claro. y por muy prometedores que Es se oigan, vertebral. Sí, de acuerdo. son cartas jugadas a perder. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, sino que tenemos que arreglar primero, estabilizar al país en Claro. materia de seguridad para ir desarrollar y claro. detonar en Aparte, infraestructura, ¿no? en un balance crítico, Andrés Manuel López Obrador ha cumplido su función como presidente de la República. Se ha atrevido a lo que otros no se han atrevido. Eso hay que reconocerlo. Pero Lo acuérdate que todos los presidentes, desde que yo tengo memoria, sus primeros 6 meses son de golpes mediáticos, de golpes de alto impacto. Sí, La claro. quina, el Bastel, bueno, cuántas cosas. Y después se meten en su ostra y no vuelven a salir. Viene letargo. ¿No? Yo siento que ya a los mexicanos ya no les da para darle el beneficio de la duda a nadie. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo un hartazgo sobre el hartazgo y sobre el hartazgo. Sí. Entonces, el mexicano ya no quiere eso. Aunque te voy a decir que a la larga le vale un cacahuate. Bueno, esta es la última oportunidad. Aparte, Ángel Mario, ningún presidente de ha ese tenido hartazgo, las sí. características. Veamos ni las cómo se dio el posibilidades. cambio, cómo se dio el cambio en México, la transición. Y nos fue bien. Nos fue bien, que fue pacífica, ordenada, una etapa postelectoral casi nula. El costo social, político fue muy bajo, llegar por una vía institucional. Ahora le demos el beneficio a Andrés Manuel que actúe. Ya empezó con lo que abanderó su campaña, que fue la corrupción. Ya empezó con un buen golpe, como dices tú. Ahora queremos ver un buen desarrollo para darle continuidad. a Eso esta queremos, política. eso queremos. No, Definitivamente. pero aparte Pero de Guillermo, eso, ya se nos acabó el tiempo. el tema Está de bueno la- el programa, hay otro tema. el tema de la Hacemos una corrupción, segunda parte. yo creo que no debe quedarse nada más en el guachicoleo, porque ahí está el narcotráfico, ahí está la corrupción de los Claro. gobernadores. ¿A dónde va a meter a Manuel Velasco? ¿O lo va ¿Dónde a está perdonar? el desempleo? ¿No? Hay tanto Sí, desempleo que se ha o sea, generado, ¿no? La corrupción no es nada más el guachicoleo. Yo les propongo que hagamos una segunda parte. Hagamos con una estos segunda temas. parte. Hoy Sí, estamos analizando claro. este tema hasta ahí. ¿Cuál faltó? No. Acabamos ahí con el tema. Agotada la agenda. Agotada la agenda de estos 3 temas El importantísimos. fiscal carnal, qué bueno. Ah, entonces, faltó el Sí, fiscal. me pareció bien, fíjate. no es, Manero no es fiscal, sí. no es un fiscal carnal, ni es a Bueno, modo. Es amigo sí, del es a presidente. modo, pero Yo creo que por es lo un gran menos jurista, Gers cuando Manero. cuando Pero no se me hace un estuvo- jurista de actualidad. No de cuando actualidad, estuvo- ya es un maduro jurista.
Cuando estuvo con Andrés Manuel hizo un buen trabajo. Pero Sí, para sí, hacer sí, una sí, transición sí. a una figura de la fiscalía que transite hacia una fiscalía autónoma es un buen inicio, ¿no? Pues yo hubiera visto mejor a Bernardo Batis ahí porque como que él es más... Pero de corte no era democrático. competencia de edad, Ángel Mario. Sí, pero yo lo hubiera visto mejor a él Claro. que a Gers Manero. Sin embargo, Gers Manero hizo un buen trabajo. Hizo un buen trabajo, es un hombre México. respetado. Bueno, respetable, veamos de servicio. dónde viene la PGR como Sí, institución, claro, de las osamentas del Encanto, la PACA, Sí, también ranchos. estuvo ahí, cierto. Pero bueno, Se- es que mira, yo creo que en este país hablar de santos y santificados es un error. verdades históricas. Sí, porque ¿de dónde viene Andrés Manuel? Pues viene del peor partido, viene del PRI, sus asesores son del PRI. Yo creo que viene de un gran movimiento y de una gran Viene expectativa de de recoger un esperanza. hartazgo ciudadano, ¿no? También. Sí, y Totalmente de en parte viene de un movimiento cansado de abusos y de excesos. Y que esperemos que no nos vaya a pasar lo que está pasando en Nicaragua, que Daniel Ortega derroca a Somoza, que era un dictador, y él termina siendo igual. Otro. o peor. Yo creo que no lo permitiríamos los mexicanos y aquí hay 3 ya puestos. Pues muchísimas gracias, agradezco mucho la presencia de ustedes en esta Gracias. mesa. Muchas gracias a usted que nos ve este viernesito, ya es fin de semana, este programa grabado para que usted lo opine, nos diga en qué está de acuerdo con nosotros y en qué no está de acuerdo con nosotros. Muchísimas gracias, soy Carlos Fabre, Ángel Mario Cherato, Carlos. Manolo Arellano, muchísimas gracias, nos vemos en la próxima.